Amén. Es nuestra oración que podamos encontrar precisamente lo que acabamos de cantar: gozo, alegría, salvación en las bellas palabras de vida. Oramos, mis amados hermanos, inclusive por un mayor aprecio, un mayor entendimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas, y como acostumbro a pedir, mis amados hermanos, que estos labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Mis amados hermanos, se dieron cuenta, este es un libro corto, ya estamos terminando. Pero aunque es corto, es un libro profundo, y hemos podido observar cómo exalta de una manera impresionante la soberanía y la gracia de Dios en la salvación de pecadores. Hemos visto hasta aquí, conforme a lo que enseña el libro de Jonás en el capítulo 4, versículo 2, que Dios se muestra misericordioso y generoso con todos los pecadores que se rebelan a Él. Dice el versículo 2, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás lo sabía muy bien. Ahora, mis amados hermanos, el capítulo 3 del libro de Jonás revela la gracia de Dios, revela la misericordia de Dios de una manera abundante. Yo me atrevería a decir en el superlativo, superabundante. Nos vamos a dar cuenta aquí que la gracia de Dios no es solamente Dios con nosotros en Cristo, sino que vemos a través de la gracia que Dios es por nosotros en Cristo también. Aun cuando nosotros estemos en su contra, Él se encuentra por nosotros. La premisa es evidente a lo largo de la lectura del capítulo. Gracias, mi hermana. La gracia abundante de Dios es la diferencia entre el juicio y la vida. Y por eso titulé el mensaje de esta mañana: gracia abundante para todos. Por eso cantamos el himno 184, gracia admirable del Dios de amor. Por eso hemos leído los salmos que hemos leído, por eso hemos cantado lo que hemos cantado, porque nos apuntan a alabar la gracia de Dios. Y bajo esta premisa, nuestras lecciones se desprenden de lo que quisiera mostrar. Vamos a observar primero, bajo esta premisa, la gracia abundante de Dios para con Jonás. Y lo segundo que vamos a ver es la gracia abundante de Dios para los ninivitas. Porque aun cuando pareciera que el énfasis es solamente lo que sucede en Nínive, lo que sucede en Nínive sigue siendo resultado de la gracia de Dios evidenciada en Jonás. Así que hay gracia abundante para llevar aquí. Así que sin más preámbulo, hermano, veamos la gracia abundante de Dios para con Jonás. Y si recuerdan, mis amados hermanos, la última vez que leímos de Jonás, había sido vomitado por el pez que Dios había preparado para lidiar particularmente con su corazón en la orilla. El espectáculo tuvo que haber sido dantesco: un señor saliendo de la boca de un pez, con algas enredadas por todos lados, probablemente la ropa corroída por lo que sucedía adentro de ese pez, el pelo también. Probablemente no era una imagen agradable, pero nos da una interesante lección. Y recuerden, mis amados hermanos, él había recibido en el capítulo 1 el mandato claro de Dios
de ir a Nínive a predicar en contra o a pregonar en contra de la ciudad de Nínive, porque su maldad había llegado hasta Dios, y de eso vamos a hablar en un momento. Hasta ahí todo normal, hasta que el versículo 3 nos indica que el hombre se levantó para ir en necedad en la dirección opuesta. Y fue en la dirección opuesta porque estaba tratando de huir de la voluntad o de la presencia del Señor, mejor dicho. Ya hemos explicado que huir de la presencia del Señor significa el rechazo voluntario de su soberanía, el rechazo de su voluntad, el rechazo de su vocación, inclusive significa el rechazo de la comunión con Él. Y es muy probable, como ya mencionamos, que sus motivaciones se encontraban alimentadas por un deseo de que su pueblo no lidiara con las implicaciones de que Dios perdonara a los asirios. Sin embargo, vimos que en su viaje a Tarsis que es imposible huir de la presencia de Dios. Ahora, en los primeros 3 versículos del capítulo 3, vemos algo interesante. Y le voy a pedir por un momento que se olvide que usted se sabe la historia. Y le voy a pedir también por un momento que se olvide que usted se sabe la canción, porque ya estamos en el final de la canción, ¿cierto? Y ¡pum! Salió Jonás, listo para predicar. No lleguemos allá tan rápido, porque hay 2 lecciones interesantes con respecto a la gracia de Dios para con Jonás. Y hay 2 cosas que, como fueron evidentes para Jonás, son una realidad para todos aquellos que estamos en una relación de pacto con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero que observen, mis amados hermanos, es que la gracia de Dios restaura. Acompáñenme al versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, no se puede determinar con exactitud cuándo fue que Jonás recibió este llamado. Para algunos fue apenas cayó en la orilla, Dios le dijo: levántate y vete para Nínive. Es posible. Para otros pudo haber transcurrido un tiempo basado en la premisa de que Jonás había prometido que iba a pagar sus votos y que iba a honrar al Señor. Así que también hay la posibilidad de que se haya regresado a Jerusalén en algún momento a ver finalmente el templo del Señor, y que el llamado haya venido días después, meses después, o inclusive años después. La realidad es que no interesa, porque el Espíritu Santo lo que quiere hacer es mostrarnos primeramente la actitud que tiene Dios hacia Jonás. Hasta aquí, mis amados hermanos, usted y yo sabemos que Jonás era consciente de la gracia de Dios para con él, porque él debió haber perecido en la tormenta, y en lugar de perecer en la tormenta, Dios preparó un pez en el cual él encontró salvación de la ira y del juicio de Dios. Él había encontrado gracia allí. No solamente lo vemos allí, sino que Él nos dice que Él estaba con la certeza o anticipando que iba a estar nuevamente en el templo, que significaba disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de la comunión con Él. Y puede que para usted y para mí eso sería suficiente. Yo me merecía la muerte y Dios me perdonó y Dios me salvó. Sin embargo, lo vemos allí sencillito. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios pudo haber mandado a otro, Dios pudo haber llamado a alguien más, pero Dios lo restauró de aquello que renunció en su necedad, lo cual anima al creyente de saber que la gracia de Dios se extiende hasta el hecho de que Dios vuelve a llamarnos a serle útil para su obra. Y usted podrá recordar, por ejemplo, el caso
de Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Usted recordará cuando estudiamos el libro de Hechos que hubo un pequeño desacuerdo porque Juan Marcos había abandonado la obra por la razón que fuera. Pablo estaba molesto, el tío Bernabé no tanto, pero la Biblia nos enseña que aun cuando Juan Marcos abandonó la obra, posteriormente fue recibido de vuelta a la obra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: sepárame a Juan Marcos porque es útil para la obra. Igualmente, usted puede recordar al mismo apóstol Pedro en un momento de su vida. Niega al Señor no una, no dos, sino 3 veces. Y en Juan capítulo 21 encontramos al Señor resucitado hablando con Pedro y le dice: ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Aun cuando Pedro le quedó mal al Señor, encontró restauración y dijo: sírveme, sígueme, porque la gracia de Dios restaura. Igualmente, mis amados hermanos, nunca lo olvide, no importa hasta dónde has caído, recuerda, la gracia de Dios te restaura. La segunda evidencia de la gracia de Dios para con Jonás es que la gracia de Dios produce en el individuo nuevas convicciones. La repetición casi idéntica de Jonás 1:1 nos está permitiendo a usted y a mí ver con claridad el resultado del tiempo que Jonás estuvo dentro del pez, esos 3 días o 3 noches. El mensaje es: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Mis amados hermanos, de una manera corta y concisa, vemos lo que la gracia de Dios produce. Mire la primera parte del versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás, aún sin probablemente comprender la voluntad de Dios a cabalidad, nuevamente, al saber lo que podría significar para su pueblo la salvación de los asirios, él decide en esta ocasión no irse por otro lado, sino que se alinea con la voluntad divina. Hay una nueva convicción en su corazón que resulta de haber experimentado la gracia de Dios. Y aquí tenemos una exhortación importante para aquellos que somos creyentes, mis amados hermanos. Hay un llamado que nos hace las Sagradas Escrituras por la boca del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, quiero recordarles que hay 2 tipos de mentes según el apóstol Pablo. Hay una mente depravada, una mente sin Cristo. Esa mente es incapaz, no puede y no quiere comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero hay una segunda mente en Cristo, la cual sí puede y sí quiere comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Lo cual nos recuerda, mis amados hermanos, que aun cuando usted y yo no podamos comprender a la perfección la voluntad divina, y luego que me escuchen aquí, buscamos usted y yo, mediante el auxilio del Espíritu Santo, que podamos comprobar esa voluntad de Dios. Y nada más hay una manera de hacerlo: recurriendo y nutriéndonos de la fuente de sabiduría divina. ¿Cuál es? La tienen en sus manos ahora mismo. La palabra de Dios, la palabra infalible de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, mi voluntad
no siempre es agradable y nunca es perfecta, y la suya tampoco. La única voluntad que es agradable y perfecta es la de Dios. Sin importar cuán moderna, cuán progresista, cuán elevada usted considere que es su mentalidad o su opinión. Y es parte del problema que estamos viviendo en la actualidad. Escuchamos a creyentes decir cosas como que Dios dice en su palabra esto con claridad, pero yo considero que esto puede significar esto otro acá, lo contrario a lo que Dios está diciendo aquí. Decía el predicador Andrew Murray lo siguiente: yo creo que la iglesia de Cristo sufre más hoy en día por confiar en el intelecto, en la sagacidad, en la cultura, en el refinamiento mental, que por cualquier otra cosa. El punto a observar aquí, mis amados hermanos, es que Jonás pudo disfrutar abundantemente de la gracia de Dios, tanto en la restauración que recibió, como en las nuevas convicciones que recibió de haber experimentado la gracia de Dios. Sin embargo, hay más. Y el resto del tiempo lo investiremos en la gracia abundante de Dios para los ninivitas. Y si se dieron cuenta, hermanos, finalmente llegamos a los personajes principales del relato, o otro de los personajes principales del relato. Y aquí ya me es importante, mis amados hermanos, que podamos recalcar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Lo cantamos hace un momento: nada ni nadie puede prevenir que el Señor cumpla sus propósitos. Dice el Salmo 135, versículo 6: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Él hace lo que quiere, porque Él es Dios. Es más, mis amados hermanos, haríamos bien en que vivamos nuestros días con la misma mentalidad teológica que tuvo Job cuando conocemos los atributos de Dios. Miren lo que dice Job en sus circunstancias en el capítulo 23, versículo 13. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado para mí. Y haríamos bien en vivir así, mis amados hermanos. Dios determinó algo para Nínive. Su alma lo deseó y lo hizo, y Él acabaría lo que determinó para Nínive. Ni Jonás, ni el diablo, ni todos los demonios pueden detener lo que Él determinó. Nadie puede detener igualmente lo que Dios determinó para usted y para mí, mi amado hermano, que estamos en unión con Cristo. Lo que Él haya definido para usted se dará. Y en este caso, Dios determinó para los ninivitas abundante gracia. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, note, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora, hermanos, aquí a veces encontramos un problema porque los eruditos se encuentran divididos sobre qué significa que Nínive era grande en extremo. La ciudad de Nínive es grande para Dios, es la lectura original del texto, y eso produce 2 sentidos. En el primer sentido, se puede entender que la ciudad tenía una magnitud al nivel de los dioses. Eso es lo que entendió, por ejemplo, o entendieron los traductores de la Reina Valera cuando dice la ciudad era grande en extremo. Sin embargo, al mismo tiempo hay otro sentido en el que se puede estar refiriendo a las intenciones de Dios con esta ciudad, que esta ciudad tenía planes o tenía propósito, o Dios tenía propósito con esta ciudad.
Dios tenía una actitud hacia esa ciudad. Y lo que vamos a observar en la gracia de Dios hacia los ninivitas, lo vemos primero en la gracia abundante de Dios, en la proclamación de su palabra. Y recuerden, mis amados hermanos, Jonás tenía un mensaje que proclamar. Ya desde el capítulo 1, versículo 2, se le dijo a Jonás: pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, hermanos, el mensaje no cambió. En el segundo llamado se nos da resumido el contenido de la proclamación. ¿Y cuál es el contenido de la proclamación? Que Nínive será destruido. Ahora, usted puede decir, hermano Eugene, ¿dónde está la gracia de Dios ahí? Yo lo que estoy viendo es juicio. ¿Ok? Vamos a mostrarlo. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí, ¿cuántos días, hermanos? 40 días, Nínive será destruida. En la Septuaginta, la traducción es en 3 días. El punto es que no iba a ser destruida de una vez. Y aquí es donde yo veo la gracia de Dios. Porque 40 días o 3 días. ¿Por qué no enviar el fuego y el azufre de una vez? ¿Por qué enviar a Jonás? Jonás mismo era consciente de lo que la gracia de Dios, en su proclamación iba a lograr. ¿Y sabe por qué, mis amados hermanos? Porque la predicación de Jonás es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a salvarse del justo juicio de Dios, igual al llamamiento o la proclamación que usted y yo estamos llamados a hacer hoy. Mis amados hermanos, si Dios ya estuviera listo para destruir todo, hace rato se hubiera acabado todo. Pero la gracia de Dios la vemos con cada día que usted se levanta y dice: buenos días. Eso es por la gracia de Dios. Abundantemente, mis amados hermanos, derramada sobre usted y sobre mí. Mis amados hermanos, la proclamación llena de gracia es un llamado al arrepentimiento. Y este era el mensaje que Jonás tenía que proclamar fielmente, sin alteración, sin adulterio. Lo ve allí, mis amados hermanos, al final del versículo 2. Final del versículo 2 dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué mensaje, mis amados hermanos? El que da Dios, no el que inventé yo. No es tu mensaje, es su mensaje. Tu mensaje no puede tener más gracia que el mensaje de Dios. Eso es una imposibilidad. El mensaje de Jehová no es lo que algunas personas piensan que es. El mensaje de Jonás no era: ve a Nínive y diles que si creen en Jehová, el único Dios verdadero, les voy a dar casa, carro, esposa, hijos, no van a tener más nunca un problema en la vida, nunca más se van a enfermar, van a hacer cabeza y no cola. Ese no es el mensaje. El mensaje que Dios le dio a Jonás tampoco fue uno que hiciera pensar a los hombres y mujeres de Nínive que ellos podían seguir viviendo como estaban viviendo y que Dios lo iba a entender, que se podían acomodar, porque Dios no es tan estricto y que Dios no necesita que exageren en el cambio. Simple y sencillamente vayan todos los domingos a la iglesia y ya. Ese no es el mensaje. El mensaje fue corto y conciso.
como lo vieron allí. Eso fue lo que Jonás hizo en Nínive. Proclamó conforme a la palabra de Jehová 40 días y juicio de Dios. Mis amados hermanos, esta es la invitación, ese es el llamado del Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Señor Jesús comenzó su ministerio precisamente así. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice el texto bíblico: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el llamado de la iglesia primitiva a través de los apóstoles? Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa, mis amados hermanos? Tiempo de refrigerio. Mis amados hermanos, ese es el mensaje de la cruz, a través de la cual la gracia de Dios opera. Alguien lo puso de esta manera, mis amados hermanos: la predicación fiel guía a través de la gracia de Dios al arrepentimiento de los pecadores, al nacimiento de la fe y a la alimentación de los creyentes. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo donde se necesita con urgencia que se vuelva a la proclamación fiel de la palabra de Dios, que es la que transforma y cambia los corazones y la única que produce resultado. Todo lo demás es adorno, hermanos. Todo lo demás es adorno. Y la evidencia de la gracia de Dios en la proclamación de su palabra la vemos en el resultado de la proclamación, que vemos a partir del versículo 5. Jonás capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive hicieron ¿qué cosa, hermanos? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y mis amados hermanos, el versículo 5 nos está mostrando al menos dos cosas. Primero, el resultado de la proclamación y el alcance de la proclamación. ¿Cuál es el resultado de la proclamación? El resultado de la proclamación fiel por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo de su palabra es fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el texto nos está diciendo, mis amados hermanos, que los ninivitas creyeron a Dios, lo que implica que reconocieron al origen del mensaje, no al portador del mensaje. Entendieron que Dios llegó hasta ellos para mostrarle su gracia. Y no fue así como usted y conmigo, hermano. Piensen en su momento, ¿dónde estábamos usted y yo el día que Dios fue hasta nuestro Nínive y nos encontró haciendo las barbaridades que estaban haciendo los ninivitas? Su gracia llegó hasta allá, donde sea que usted estaba, hermano. El versículo 5 también nos está indicando que creyeron a Dios de corazón. Tal como con Jonás, el pez trajo firmes convicciones. Para los ninivitas también la palabra y la predicación trajeron firmes convicciones. Hubo un cambio de mente. ¿Y cómo lo sé, mis amados hermanos? Porque las acciones consiguientes son evidencia de eso. Y aquí es importante recordar esto, hermanos. La gracia de Dios puede parecer invisible, pero la gracia de Dios produce evidencias visibles. La gracia de Dios se puede ver en la vida de los individuos. ¿Y cómo se vio aquí, mis amados hermanos? Porque proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ahí tiene usted la evidencia de la gracia en arrepentimiento.
y fue el abstenerse de alimentos. Quiero que consideren los momentos por un momento, porque para nosotros no tiene mucho significado hoy. Pero en la antigüedad, principalmente en el Antiguo Testamento, cuando alguien entraba en lamento o en sufrimiento o en luto, usted escuchaba o lee, la persona se rasga las vestiduras, se viste de cilicio y se sienta en cenizas. El cilicio es una tela de cabra áspera, incómoda. Y es la idea de los antiguos hebreos pasar a transmitir lo que sucede en el corazón, en el exterior. Para un judío, si yo estaba deprimido, yo no podía estar comiendo en banquete, vestido de la última moda, caminando a la todo meter con mi última combinación, como hacemos nosotros hoy, para aparentar que todo está bien, ¿cierto? Cuando queremos, yo, menos dejarme, así como dicen la gente, ¿cierto? Voy a ponerme mi maquillaje, mi rubor, menos dejarme. Los judíos lo veían al revés. Yo sí voy a dejarme. Estoy mal. Estoy tirado, como decimos aquí. Esa era la idea del vestirse de cilicio. ¿Y cuál era la razón del sentirse mal? Su pecado. Su pecado. El ayuno puede tener varios propósitos, mis amados hermanos, sin duda alguna. El ayuno puede estar ligado a la oración, en la búsqueda del rostro de Dios y de su voluntad. Usted puede recordar, por ejemplo, cuando Esdras estaba encargado de dirigir el exilio hacia la tierra de Israel nuevamente, había mucha preocupación porque ese viaje era peligroso, había peligro en el camino y él quería llegar sano y salvo. Así que, ¿qué hicieron? Esdras capítulo 8, versículo 23. Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. El ayuno también puede ser un motivo para buscar o prepararnos para hacer la voluntad del Señor. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿cierto? Ayunó 40 días. ¿Tiene que usted ayunar 40 días antes de ser pastor? No, esa no es la idea que estamos tratando de transmitir aquí. El punto a observar es que el ayuno en un aspecto representa la necesidad que tengo de Dios, de su guianza, de su amparo, de su gracia. Y la que estamos viendo aquí particularmente es el arrepentimiento de mi pecado. El ayuno en Nínive es un ayuno de arrepentimiento, uno que busca transmitir genuina contrición y lamento genuino por su pecado. Y va de acuerdo con el testimonio bíblico. Acompáñenme, por ejemplo, al libro de Joel, no es nuestro hermano aquí, sino el profeta. Por eso pues, ahora, Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, note, convertíos a mí, ¿cómo, hermanos? Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Joel 2:12, vamos a verlo. 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Esa es la idea que se está tratando de transmitir aquí, mis amados hermanos. Así que si ponemos atención, creer a Dios implica mucho más que una aceptación intelectual. Es mucho más que levantar la mano o subir al frente en una invitación. Significa que podamos reconocer quién es Dios, que podamos confiar en su carácter, que podamos confiar en su promesa y entregarnos en consecuencia. Mis amados hermanos, permítanme leerles el capítulo 15, párrafo 3 de nuestra confesión de fe.
Confesión de Fe del Hombre de 1689. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica porque está obviamente directamente conectada al Evangelio, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Ese es el arrepentimiento para salvación. Mis amados hermanos, los ninivitas, ellos serían perdonados por confiar en la obra que el Hijo de Dios en el futuro consumaría en la cruz del Calvario durante su primer advenimiento. Así como desde Pentecostés hasta hoy, nosotros seríamos perdonados por confiar en la obra ya consumada del Señor Jesucristo ahí mismo en la cruz. El pasado y el presente se encuentran todos en la misma persona, en el mismo momento, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Lo cual me lleva, mis amados hermanos, a que observemos cuál es el alcance de la proclamación. Ya vimos que el resultado fue fe, pero el alcance lo vemos a partir del versículo 5 en adelante. Desde el mayor hasta el menor de ellos, dice el versículo 5. Y note, hermano, no solamente hubo un avivamiento individual de las diferentes personas, sino que hubo un avivamiento colectivo. Hasta el gobernador de Nínive escuchó la proclamación de la gracia. No fue que escuchó que la gente se convirtió, escuchó 40 días. Mis amados hermanos, todo el mundo creyó a Dios y reconoció su pecado, el cual era mucho. Miren lo que dice el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, mis amados hermanos, nosotros no hablamos así, ¿cierto? Déjense de la rapiña, nadie habla así hoy, ¿cierto? Pero ese término es muy importante porque nos describen el tipo de personas que eran los ninivitas, que eran los asirios. La rapiña define violencia, una violencia fuerte, una violencia asesina, una violencia que a menudo implica anarquía, que a menudo implica terror, que a menudo implica inclusive la falta de restricción moral. Voy a poner un ejemplo. El profeta Nahum capítulo 3, versículo 1. El profeta describe cómo era la gente de Asiria. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira! Y aquí vemos la palabra, y de rapiña, sin apartaje del villano. Ese era el tipo de persona a la cual Jonás les fue a predicar. Mis amados hermanos, leí muchas veces que la sanguinariedad de esta gente incluía que en su saqueo y en su conquista agarraban a la gente, a los enemigos, le cortaban la mano, le cortaban los pies, le sacaban los ojos, le quitaban la oreja, le quitaban la nariz y después se ponían a coleccionar todos los cráneos y todo lo que quedaba después. Así de sanguinario era, sin discriminación
hombres, mujeres, niños, todo el mundo sufría por igual, no respetaban la vida humana, nadie era hecho a imagen de Dios, todo el mundo merecía sufrir bajo su yugo. Pero la gracia de Dios llegó ahí. Y creyeron a Dios. Tan profundo fue, mis amados hermanos, que ellos querían que hasta los animales clamaran. ¿Lo vieron ahí? ¿Por qué tenían que ver los animales? ¿Por qué había que vestir a los animales de silicio? ¿Qué culpa tenía el caballo? ¿Qué culpa tenía el pobre burro? ¿Qué culpa tenía el buey? Pero el entendimiento era que todo el mundo, la situación era tan crítica, el juicio de Dios es tan grave, que todo el mundo tenía que clamar, hasta los animales. De hecho, el libro de Job habla de animales clamando también. Pero ¿cuál es el punto de transmitir aquí, hermano? Si usted deja a su perro, si tiene perro, y lo deja de comer un día, ¿qué pasa? ¿Cómo se le pone el perro? Usted va a comenzar a escuchar sonido, desesperación, clamor. Y pasa lo mismo con todos los animales. Todos los seres humanos nos ponemos igual con hambre, a clamar. Eso era lo que quería producir el rey de Nínive. Que todo el mundo clame al Señor porque estamos en pecado y hemos arrepentido. Y no, hermano, nadie dijo ahí, no, yo no tengo ningún pecado. Yo estoy bien. Yo soy perfecto delante de Dios. Todo el mundo reconoció su pecado. Ahora hay algo curioso, porque él dice en la oración, quizás se arrepienta a Dios. Y alguna persona que se la tiene en velada al pobre Jonás, le echa la culpa a Jonás de que él está diciendo eso porque Jonás no predicó el mensaje del evangelio completo. Mis amados hermanos, eso no es lo que parece que la Escritura está enseñando aquí. Me parece que hay una explicación más sencilla, porque el punto aquí, mis amados hermanos, es que se entienda de que Jehová, que Dios el Señor, no es manipulable. Y a veces nosotros pensamos así, bueno, si yo hago esto, Dios está obligado a hacer esto. Si yo traigo mi sobre de ofrenda todos los domingos, Dios tiene que hacer eso. Y si Él no hace lo que yo digo que haga, tenemos un problema y tengo que llamar a recursos humanos del cielo. ¿No somos así a veces, hermano? Señor, ¿cómo tú me estás permitiendo que pase esto? Si yo hice esto o esto. Y se nos olvida, hermano, lo que nosotros los protestantes decimos, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No es correcto pensar que yo tengo a Dios agarrado de la barba porque no le di de comer a un buey, o porque yo no comí. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque Dios ve el corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús hablaba de los fariseos que guardaban la ley, blanqueado por fuera, pero por dentro sepulcro muerto, que ayunaban 2, 3 veces al día, que oraban 2, 3 veces al día, que ofrendaban a cada rato del comino, de lo que les sobraba? Todos los rituales los cumplían, y por cumplir todos los rituales pensaban que tenían a Dios agarrado de la barba. Pero Dios conoce el corazón. Dios está llamando a un arrepentimiento genuino. Es una entrega sin filtro a la gracia y a la misericordia de Dios. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. A esto es lo que se refería el profeta Joel, y voy a pedirle que vuelva al profeta Joel un momentito. Capítulo 2, versículo 13. Joel 2, 13. Miren lo que dice con respecto a lo que no es genuino. Rasguen, ¿qué cosa?
su corazón y no rasguen su vestido, porque yo puedo desde afuera decir, oh Señor, mi pecado, me rompo la camisa aquí enfrente de ustedes, pero mi corazón no necesariamente está rasgado. Arrepentimiento genuino. Al pastor se le puede engañar sin ningún problema. Le digo de ella, es fácil. Usted me dice y yo le creo. No tiene ni que rasgarse la vestidura. Pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no. Él conoce lo más íntimo de mi corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Nótelo, porque misericordioso y clemente, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y miren lo que dice el versículo 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. ¿Qué significa todo eso, hermanos? Gracia abundante para todos. Quiero que vean algo interesante aquí, mis amados hermanos, porque hay una parábola que se conoce con regularidad, la parábola del alfarero, para que veamos que Dios aquí, cuando se dice que se arrepiente, no es que cambió de parecer o está actuando de manera anómala. No es que Dios le podemos torcer el brazo para que él haga lo que quiera, sino que hay una explicación en términos humanos de que Dios hace disposición en su decreto cuando anuncia juicio de la oportunidad de arrepentimiento. Cuando Dios dice viene el juicio, es porque hay chance de arrepentimiento. Ese es el llamado del Evangelio. Miren Jeremías 18:7, cuando se le dice a Jeremías que vaya a ver a un alfarero que agarra la masilla y la hace y la forma como él quiere. Él está diciendo que él forma a los pueblos y a todas las naciones como él quiere, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, que es el paradigma que se está rompiendo aquí. Versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que cuando Dios dice viene el juicio, es para que yo diga, yo no me quiero ir en el juicio, Señor, perdóname. Y si esa es tu reacción, adivina qué vas a encontrar, mis amados hermanos. Misericordia en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, antes de cerrar, quiero mostrarles entonces cuál es el significado de este avivamiento. Los ninivitas encontraron perdón. Los ninivitas encontraron gracia de Dios abundante, aun cuando eran personas sanguinarias. Lo peor de lo peor que usted se pudiera imaginar. Encontraron la gracia de Dios. Si usted decía en ese momento a quién usted le extendería la gracia para salvarlo, usted diría a ellos no. Pero Dios dijo, a ellos les estoy extendiendo gracia. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Y yo creo que el significado de toda esta historia de Nínive lo encontramos en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, versículo 41. Escuchen lo que dice el pasaje. Los hombres de Nínive, sí, esos sanguinarios, homicidas, asesinos, lo peor, bárbaros, esos hombres se van a levantar en juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí alguien mayor que Jonás, Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto de entender aquí, mis amados hermanos? Y una de las razones por las que Jonás estaba preocupado, porque el arrepentimiento de Nínive resaltaba la dureza espiritual
de su pueblo, de su gente, del pueblo del pacto, del pueblo escogido de Dios, al que le llegaron las promesas, los patriarcas, todos lo vieron, el mar rojo, etcétera, etcétera. Ese pueblo no estaba dispuesto a aceptar el mensaje del evangelio. Duro corazón. Vi un meme ayer y alguien pone en un video 2 bebés sentados en la mesa comiendo. Uno de los bebés le ponen judíos y al otro bebé le ponen gentiles. Está una persona que le va a dar su compota a los bebés y a la cuchara le ponen el evangelio. La persona acerca el evangelio al bebé uno, al que dice los judíos, y el bebé está diciendo: todo lo que hemos sido papá de bebé sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Pero mientras esa persona está tratando de darle la compota a ese bebé, el de al lado está allá así, tratando de ver cómo muerde la cuchara del que está al lado. Ya él tiene la boca abierta cuando le metieron la cuchara y se la tragó. Y cuando vi el meme lo entendí. Esa es la actitud que tuvieron los gentiles aquí, los ninivitas aquí. Llegó Jonás y dijo: 40 días, en un día de camino, ya todo el mundo se había arrepentido. En un día. ¿Cuántos años tenía Jonás hablándole a Jeroboam y a todo el mundo allá? Ey, las cosas no son así. Bajen ese altar allá, corrijan esto, la adoración es allá. Como el Señor dijo: no, Señor, igual Dios nos tiene que bendecir porque yo soy hijo de Abraham. Esa es la idea. Y así andamos algunos de nosotros, y la señal es, mis amados hermanos, Cristo Jesús. Vino el Hijo del Hombre, a los suyos vino y no le recibieron. Hasta el sol de hoy algunos de ellos todavía están esperando a Juan, y ya pasó Juan hace rato. Mis amados hermanos, la gracia de Dios en su plenitud nos ha sido derramada en Cristo Jesús. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó, mis amados hermanos? La respuesta la tengo en Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud, dice el apóstol Juan 1:16, tomamos todos. ¿Y qué tomamos, mis amados hermanos? Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, mis amados hermanos, vinieron por Jesucristo. Está disfrutando de la gracia de Dios. Dice el compositor y pastor cristiano H.B. Charles en una de sus canciones: la misericordia me vio, la gracia me salvó y el amor me perdonó. Esa es la experiencia de todo aquel que abraza la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mi pregunta para la congregación es hoy: ¿andas buscando otra señal como los fariseos? Una señal que afirme tu orgullo, una señal que afirme tu propósito, tu propia idea, tus propios anhelos. Mis amados hermanos, permítanme recordarles: no hay otra señal. Cristo es la gracia de Dios. Jesús es la señal. No sea juzgado por los ninivitas, o no sea juzgado por los ninivitas, que ese es el punto aquí. ¿Cómo nos juzgan? Ellos creyeron, yo estoy todavía endurecido. Si esos bárbaros pueden creer, ¿qué pasó contigo? Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Y vemos esa historia por todo momento. El tipo era una escoria de la vida humana. Mi esposa me mostró una vez un ministerio que se dedica a agarrar gente en el estado más paupérrimo que hay en la calle. Lo recogen, se lo llevan, le predican el evangelio y el hombre sale como una nueva criatura. Si el Señor lo puede cambiar a él,
¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? Mis amados hermanos, el anhelo de todo predicador, Jonás lo estaba viviendo en 4K, mis amados hermanos. Estaba desarrollando ante sus ojos, estaba predicando y la gente estaba, yo creo. Eso es lo que todo predicador anhela, hermano. Yo ruego un día que yo nada más tenga que decir, Cristo viene, y todo el mundo diga amén. Y todo el mundo quiera ser más santo y todo el mundo quiera ser mejor cristiano. Eso era lo que estaba viviendo Jonás. Pero Jonás no estaba feliz. Jonás estaba viviendo un avivamiento de proporciones épicas, pero para él no fue motivo de alegría. Y eso vamos a hablar la otra semana, así que tiene que venir. Pero quiero cerrar con 3 puntos y me voy a callar. Quiero que lo apliquemos así. La primera aplicación que yo veo aquí, mis amados hermanos, es que usted y yo podamos ver la gracia de Dios en el llamado al arrepentimiento. La pregunta que haría yo es, ¿vemos la gracia de Dios cuando somos llamados al arrepentimiento? ¿O vemos escarnio? ¿O vemos juicio? Porque estamos en una cultura donde el llamado al arrepentimiento se toma como un insulto, se toma como un problema. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú para decirme a mí? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Y no lo vemos como lo vieron los ninivitas, como la gracia de Dios. A veces se nos olvida lo que el Señor Jesús vino a hacer. Lucas 5:32. El Señor Jesús tuvo que recordar a los fariseos que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores del arrepentimiento. ¿Sabe cuál es el problema que tenían los fariseos? Que ellos pensaban que ellos no necesitaban doctor, que ellos pensaban que ellos eran justos. Arrepentimiento. Yo soy hijo de Abraham. ¿De quién eres hijo? Nadie sabe de quién eres. Tú eres un bastardo. Rechazando la gracia de Dios en el arrepentimiento. Miren lo que dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Lo ve ahí? La pregunta es, ¿cómo respondes a la palabra o al llamado al arrepentimiento? ¿Cómo respondes? En nuestros días, un llamado bíblico al arrepentimiento, y voy a volver a decirlo, un llamado bíblico al arrepentimiento, porque hay llamados no bíblicos al arrepentimiento, pero un llamado bíblico al arrepentimiento a veces termina en alguien cambiándose de iglesia, a veces termina en alguien poniéndose bravo con el pastor o el hermano que con gracia, voy a decirlo de nuevo, con gracia y humildad corrige al hermano. Eso significa, mis amados hermanos, una cultura de rechazo de la gracia de Dios. Y si yo tengo una cultura de rechazo de la gracia de Dios y menosprecio la gracia de Dios, adivina qué es lo que queda, hermano. Juicio. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a qué cosa, hermano? Al arrepentimiento. Recibimos con gracia el llamado al arrepentimiento, o lo recibimos con orgullo. La segunda aplicación, mis amados hermanos, el llamado a la proclamación del arrepentimiento. No solamente estamos llamados a recibir la palabra para arrepentimiento, sino a transmitir la palabra de arrepentimiento hasta la peor persona que tú consideres. Porque eso eran los ninivitas. Les voy a contar algo, hermano, de mi corazón, que el Señor obró toda esta semana. Voy a un punto, hermanos. Si usted se pasa allá atrás, ahora mismo, es más, no deje que esos niños vayan para allá atrás. Se me olvidó anunciar eso.
la gente de la comunidad, nuestros vecinos, decidieron hace pocos días comenzar a arrojar desperdicio humano aquí, al lado. Ayer, el hermano Edwin Dyer, el hermano que nos está ayudando a cortar la hierba, estaba ahí limpiando hasta que sintió algo mojado aquí, de uno de los cuartos allá. Mi hermano, yo enojado, genuinamente enojado, fui allá arriba a ver quién fue, qué fue, por qué. Nadie fue. Ya llevan semanas en eso, hermano. El otro lado, si se dieron cuenta, el otro lado, nos enteramos regresando a la reunión anual de la asociación, que alguien había decidido hacer un trabajo en el muro y comenzaron a picarnos el muro para tirarnos una línea. Usted sale ahí ahora mismo, ustedes ven que los vecinos del otro lado decidieron abrir el muro y tirarnos una línea ahí porque allá alguien se quedó sin agua. Hermano, ese día yo también estaba bravo. Muy bravo, hermano. Porque para mí eso es inhumano. Los seres humanos no se comportan así. Eso lo hacen los animales. Eso decía yo. Y entonces leo en Jonás que los ninivitas eran unos bárbaros y que el Señor les tendió gracia. ¿Qué hago yo con eso ahora? ¿Saben qué nos toca hacer, hermano? Hay que hacer lo que hay que hacer, pero tenemos que hacerlo en gracia, porque Dios extendió gracia a todos. Comenzando por mí, el peor de los pecadores. Eso es lo que yo veo aquí. Así que usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo que Dios hizo conmigo al proclamarme el Evangelio y la gracia. Usted y yo tenemos que proclamarlo al mundo entero, sea quien sea, me caiga bien o no, la gracia es para todos. Gracia abundante para todos. Aunque sea duro, por eso es lo que yo veo ahí. Porque Jonás sabía lo que iba a pasar cuando esta persona se arrepintiera. Y él llevó la gracia de Dios allá. Tercero y último, y me callo, hermanos. Cristo nos llama a que vivamos por gracia. ¿Qué quiero decir con eso, mis amados hermanos? Vivir por gracia es un camino de doble vía. En un sentido, es una actitud concreta de dependencia en Dios para nuestra vida, entregarle nuestra vida completa a la gracia de Dios, aun si yo no sé qué trae el futuro, aun si yo no sé de qué va a pasar después, dependiendo completa y absolutamente de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para sostenerme en cualquier circunstancia, aún en la más absoluta incertidumbre. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la primera vía, vivir en dependencia de la gracia abundante de Dios. Y la segunda vía de vivir en gracia es extender gracia a los demás. Y la clave está allí ligada a lo que acabé de mencionar, mis amados hermanos. Porque cuando vivimos así, entendiendo que somos lo que somos por gracia, somos automáticamente libres de orgullo. Ya no me siento la última Coca-Cola del desierto, porque ¿sabe qué? Yo era un mendigo al que el Señor le dio pan. Y como Él me dio pan, yo todo lo que tengo que decirle a los demás mendigos, ¿dónde hay pan? Y el problema que tenemos nosotros es que se nos olvida de dónde el Señor nos sacó y comenzamos a sentirnos especiales y superiores, y se nos olvida que todo es por la gracia de Dios. Cuando vivo por la gracia de Dios, veo a mi hermano y a mi hermana con otros ojos. Mis amados hermanos, la cosa sería mucho mejor en la iglesia si yo viera a mi hermano o a mi hermana como Cristo lo ve. Y si yo veo a mi hermano como Cristo lo ve, usted se da cuenta de que usted no va a hablar igual con sus hermanos y hermanas.
Porque Cristo derramó su sangre por su hermana o su hermano. Él le mostró gracia a su hermana o a su hermano. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Eso es lo que me enseña la historia de Nínive. A veces somos igual que los fariseos. La gracia de Dios es solo para mí, para más nadie. Dios tiene que ser bueno conmigo. Dios tiene que perdonarme a mí mis pecados. Dios tiene que amarme a mí. Eso no es lo que yo veo en los evangelios. La gracia es abundante para todo aquel que cree. Eso es lo que enseña el arrepentimiento y el avivamiento de Nínive. Estás aferrado a la gracia de Dios. Vive por la gracia de Dios. Estás viviendo en tu propio medio. Sea el Señor guiándonos a vivir y disfrutar de la gracia sobre la gracia que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Estemos orando, mis amados hermanos. Señor nuestro, te alabamos por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, de que tu gracia es suficiente, de que tu gracia nos alcanzó abandonados, lejanos, en nuestro Nínive. Tú nos encontraste, tú nos diste gracia, y tú en Cristo Jesús proclamaste el arrepentimiento, y por eso estamos hoy aquí. Te pedimos en esta hora, Señor, que no permitas, por tu gracia, que nadie salga de aquí sin ese conocimiento tuyo, sin aferrarse a tu voluntad. Que no permitas, Señor, que menospreciemos tu gracia para con nosotros y que vivamos conforme a la misma. Te pedimos, Señor, que nos libres de orgullo. Te pedimos, Señor, que nos permitas abrir los ojos y vernos los unos a los otros como tú nos ves, como recipientes de tu gracia, que ninguno mereció, pero que tú otorgaste por amor. Perdón que tú otorgaste por perdón. Ayúdanos a proclamar la gracia, que no seamos egoístas con ella, que podamos decirle a todos en tiempo y fuera de tiempo acerca del arrepentimiento para salvación de pecado. Que no tergiversemos el mensaje, que digamos la verdad tal como lo tuvo que hacer Jonás. Cristo salva a pecadores arrepentidos. Y que podamos vivir, Señor, en una cultura de arrepentimiento personal. No nos permitas, Señor, que seamos dominados por el orgullo en nuestra oración. En Cristo Jesús lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén.